Desde Marx, miradas y herencias críticas. Yo soy Jocelyn Espinosa y tengo el gusto de moderar esta segunda mesa en la que nos acompañan Pablo Valle, Alejandra Ramírez y Sergio Lomelí. Vamos a iniciar con sus exposiciones y al final tendremos igual un espacio para un intercambio con dudas y comentarios. Vamos a iniciar con Sergio Lomelí. Antes de darle la palabra, voy a leer una breve semblanza. Es doctor en filosofía por la UNAM, ha sido profesor de esta disciplina impartiendo cursos a nivel profesional durante 16 años. Desde mediados del 2017 es profesor investigador del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Humanidades de la UAM Morelos. Sus líneas de investigación se enfocan en la teoría marxiana desde un enfoque crítico y en relación con entre política y religión. Su ponencia se titula La dialéctica de Marx, leída por Lukács. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí. Bien, quiero empezar por darle las gracias a Yankel por organizar el evento y por haberme invitado, por haber puesto las condiciones y resuelto los asuntos para que pudiera participar. Me da muchísimo gusto compartir el cartel con colegas y amigos y amigas y colegas queridos. Por un problema de salud no he podido asistir de forma presencial, lo cual me da muchísima pena, lo siento mucho. Me encantaría estar todo el día escuchando las mesas, pero bueno, va a ser por acá. Antes de empezar mi ponencia, quiero hacer un par de advertencias. Cambié un poquito el título de este texto, le puse las implicaciones políticas de la dialéctica de Marx leída por Lukács. Quiero decir que me refiero a Lukács joven, el de Historia y Conciencia de Clase. Siempre me ha gustado muchísimo. Porque recientemente, digamos, he podido empezar a tomar distancia de ese Lukács joven, lo cual no fue fácil para mí, ¿no? Acá quiero dar las gracias a Diana Fuentes, que al rato se va a presentar. Que me preguntó si obras completas al prólogo que escribe en 1967, en donde dice que estaba muy joven cuando escribe Historia y Conciencia Clásica, que todavía no había llegado al marxismo correcto, ¿no? Y también a Fernando Huesca, que ahora no está por acá, pero que me comentó que alguna vez dijo, ¿no?, que Lukács de Historia y Conciencia de Clase se acababa perdiendo en la inmensidad de la obra de Lukács y que no le gustaba mucho. Entonces ya me puse a leer algunas otras cosas, Julian, bueno, el propio Lukács, y entonces finalmente puedo tomar cierta distancia. Y les quiero decir una cosa, que finalmente veo a qué se refieren con que Lukács de Historia y Conciencia de Clase es demasiado hegeliano todavía, ¿no? Y que la figura que asume la dialéctica en ese texto es demasiado hegeliana todavía. Sobre eso quiero decir dos cositas que alcanzo a ver súper concretas, ¿no? La primera es que Historia y Conciencia de Clase adolece tal vez de lo que podemos decir un subtratamiento de la dimensión concreta de la economía política, ¿no? Como que Lukács todavía está haciendo filosofía en la figura en la que lo hacía Hegel, ¿no? Se parece en ese sentido más a la fenomenología del espíritu que al capital. Cosa que va a intentar corregir, por ejemplo, en la ontología del ser social, cuando cuando trabaja el problema del trabajo como el problema principal, ¿no? Y en segundo lugar, el texto, la dialéctica que voy a presentar ahora, ¿no?, justamente la de Marx, leída por Lukács, tiende a sobreestimar la identificación sujeto-objeto, ¿no?, a pesar de su problematización a partir del problema de la cosificación de la conciencia. Tiende a sobreestimar la identificación entre sujeto y objeto en el proceso de la lucha revolucionaria y en la historia. La sede de esa identificación, podemos decir, es el proletariado.
Bueno, esas dos advertencias, ¿no? Eh, Ahora sí voy a empezar con el texto, espero ser ágil en la exposición. La primera parte se llama sobre el método dialéctico, ¿no? Eh, Hay un texto de Berman, Marshall Berman, que se llama El Chutzpah Cósmico de Georgi Lukács. Cuenta cómo la primera vez que se enfrentó a este texto de Historia y Conciencia y Clase fue porque un cuate suyo, tal vez en los 50 tardíos, le dijo, tienes que leer esto, ¿no? Y le dio a leer el que es el marxismo ortodoxo, que es, digamos, el primer capítulo. Es un ensayo que había escrito Lukács en 1921 y que funciona como primer capítulo del libro, donde Lukács empieza diciendo que uno podía afirmar que todo lo que dijo Marx para el siglo XIX ya no era verdadero hoy, y no por eso dejar de ser marxista ortodoxo, ¿no? Porque el marxismo ortodoxo yace en el método. A partir de eso, Lukács hace una lectura de Marx que pone muchísima atención en la dialéctica, ¿no? El tema es que el método dialéctico, como es descrito por Lukács, consiste en la superación de toda dicotomía, ¿no? O contradicción por medio de su concepción como proceso. Las contradicciones fundamentales se pueden dar entre ser y pensar y entre sujeto y objeto, por ejemplo, ¿no? Vamos, si reflexionamos con detenimiento, se puede concluir que no son contradicciones distintas, sino que representan distintos modos, si vamos a usar el término de Spinoza, distintos modos de presentarse una misma contradicción. Con eso no me refiero a que se puedan hacer pares, ¿no?, de conceptos paralelos entre las contradicciones. Por ejemplo, no me refiero a que ser y objeto estén de un lado y sujeto y pensar de otro. No sé, digamos, sigue partiendo de una dicotomía que no suscribo. El hecho de que sean una misma contradicción quiere decir que en la forma de la contradicción se presenta una unidad de contrarios aparentes. No se puede concebir un pensar puro, vamos a decir, ¿no? Y aquí hay. ¿No? Y al mismo tiempo todo objeto es producto de un sujeto, y en tanto eso, subjetivo. No es que el pensar sea análogo al sujeto, porque eso sería tanto como decir que la actividad subjetiva es puramente ideal, lo cual ya había sido criticado por Marx, digamos, desde las tesis. Perdón. Me dicen que se estaba trabando. Sigo, ¿no? Lo que estoy diciendo es nada más, las contradicciones aparentes no son entre dos momentos, sino vamos a pensar en polos, en procesos que se mueven entre uno y otro. Para clarificar el punto y fundamentarlo en Marx, Lukács cita un pasaje de la Crítica de la Economía Política, este texto en el cual Marx señala cómo hay realidad en todo proceso categorial de las ciencias sociales. La cita dice así, se las leo rápidamente. O bien, como dice mucho más precisamente Marx, al igual que en toda ciencia social en general, siempre puede comprobarse en el proceso de las categorías económicas, que las categorías expresan formas de ser, condiciones de existencia. Digamos,
Las categorías expresan modos de ser, ¿no? Es decir que, este ya es fin de cita, en el proceso de la producción teórica siempre se manifiesta la realidad. Se pone el énfasis en el proceso, digamos, la producción teórica de la dialéctica materialista, ¿no? Porque Marx no está diciendo que la categoría sea verdadera, sino que la producción de esa categoría esté inmersa en un proceso de conocimiento, que es el proceso de la realidad misma. Después de citar a Marx para establecer la relación dialéctica entre pensamiento y ser, Lukács caracteriza en la nota a pie de página brevemente la dialéctica como aquello que está limitado por el movimiento histórico-social, justamente por la identificación del objeto epistémico con el objeto ontológico. No puede haber verdades suprahistóricas, pero al mismo tiempo solo puede haber verdades históricas para la dialéctica. Para todo aquello de lo que no se puede decir con rigurosidad que es algo histórico, entonces tampoco puede ser conocido ni es dialéctico en el sentido que Marx le da al asunto. Con ello, aprovecha para deslindarse de la dialéctica, la naturaleza de Engels. Vamos a decir, la versión de la dialéctica que se tiene por verdadera a partir de la Tercera Internacional rescata muy fuertemente cierta configuración de la dialéctica de la naturaleza, y por eso se va a llamar, lo van a conocer como el Diamat, ¿no? La doctrina oficialmente aceptada por la Tercera Internacional, que viene de dialéctica al materialismo. Hay una cita: esa limitación del método a la realidad histórico-social es muy importante. Los equívocos dimanantes de la exposición engelsiana de la dialéctica se deben esencialmente a que Engels, siguiendo el mal ejemplo de Hegel, amplía el método dialéctico también al conocimiento de la naturaleza. Voy a cortar la cita. Ese punto fue fuertemente debatido, ¿no? Se le fueron encima a Lukács por eso, sobre todo Dvorin, un crítico ruso, ¿no? Y Lukács va a tratar el punto ampliamente en derrotismo y dialéctica, pero no me voy a meter a eso, dando un espacio sí a la dialéctica, a la naturaleza, pero en un sentido muy particular. Bueno, en fin. Este rechazo de Lukács por la dialéctica de la naturaleza es uno de los puntos más severamente criticados por la ortodoxia soviética, que iba a defender tanto el materialismo dialéctico como el materialismo histórico. Aquí se puede ver el famosísimo texto de Stalin, que se llama Sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Ahí está, se llama, ¿no? La dialéctica es revolucionaria, dice Lukács, por su concepción de la relación entre sujeto y objeto. Dicha relación no es contemplativa, es práctica. Ambos salen alterados cuando se relacionan. No es que el ser humano, entendido como sujeto, se transforme cuando transforma la naturaleza, entendida como objeto. Otra vez ahí seguimos pensando dicotómicamente, ¿no? El ser humano para Lukács ya es sujeto-objeto, y en su existir se transforma al interactuar con el espacio y el entorno, que a su vez es objetivo-subjetivo, ¿no? En el que habita. Me voy a saltar una cita. Bueno, me voy a saltar un par de citas que fundamentan este punto. Para terminar de exponer el método dialéctico que reconstruye Lukács, habría que mencionar la diferencia que observa entre la de Marx y la antigua dialéctica de Heráclito. El punto medular implica que en la nueva forma se considera el proceso histórico como determinante para la construcción del sentido, o de la teoría en este caso, ¿no? Mientras que para Heráclito el sentido y el orden del cambio eran constantes. Para Marx, el sentido, ritmo, orden del cambio cambian según la configuración histórica desde la cual se reflexiona. Es decir, ni siquiera la forma de la dialéctica está exenta del problema de la historia. Y la dialéctica, como se configura en el modo de producción capitalista, es específicamente distinta a cómo se podría configurar en la época de Heráclito. No está de más repetir que lo específico de la dialéctica materialista, como la entiende Lukács, es que el método se puede aplicar sobre sí mismo. Es decir, la capacidad de historiar las condiciones que historizan la forma de pensar.
Bien, el segundo apartado lo llamé totalidad y dialéctica materialista. Y aquí es donde se van a desprender las implicaciones políticas de la lectura del método, según Lukács, ¿no? Es una lectura dirigida en contra de la interpretación que he llamado acá estructuralista, aunque el término presenta un equívoco, de la tesis del materialismo histórico. La lectura de Lukács me parece relevante en la medida en la que se puede plantear como un rompimiento con la comprensión estructuralista de la tesis materialista. Vamos a decir que la lectura material, digamos, estructuralista a la que me refiero es la que plantea una determinación unidireccional de la estructura hacia la superestructura. Es decir, la lectura no dialéctica o mecánica de la estructura determina la superestructura. Esto sería no dialéctico, ¿no? Y contra eso se está peleando Lukács. En la tesis materialista, el lado de la estructura, como todos saben, se agrupan el conjunto de las relaciones sociales de producción. Del lado de la superestructura están las formaciones jurídicas y políticas, las filosóficas, las artísticas, las ideológicas, etc. A partir de esta lectura se puede invertir el orden de las determinaciones, lo cual es particularmente notable. Es decir, defender la importancia de lo político dentro de la teoría marxiana. Es decir, para Lukács el momento político puede afectar la forma de la estructura en tanto que puede ser usada para modificar las relaciones de producción. Lukács resalta la importancia de los momentos teóricos para lo político, igual que, bueno, en la época hicieron Korsch y Gramsci, aunque eran marxistas dialécticos en los 20, ¿no? Por ejemplo, en esta cita, la dialéctica materialista es una dialéctica revolucionaria. Se trata de la cuestión de la teoría y la práctica. Y ello no solo en el sentido en que se expresa Marx en su primera crítica a Hegel, según el cual la teoría se hace fuerza material en cuanto que aferra a las masas. Hay que encontrar además en la teoría y en el modo en cómo ella afecta a las masas los momentos, las determinaciones que hacen de la teoría, del método dialéctico, el vehículo de la revolución. Fíjense, los momentos que hacen de la teoría el vehículo de la revolución. La naturaleza práctica de la teoría tiene que desarrollarse a partir de ella misma y su relación con su objeto fin de sí. El problema, señala Lukács, es que cuando se quiere librar al materialismo de Marx de las trampas de la dialéctica hegeliana, se ponen de manifiesto las consecuencias reales políticas y económicas que son la fundación de una teoría oportunista, del desarrollo sin revolución y del crecimiento sin lucha hasta el socialismo. Evidentemente se está peleando ahí contra el evolucionismo, la segunda internacional, la socialdemocracia alemana. Por eso es necesario argumentar en contra del materialismo vulgar o no dialéctico. El argumento que Marx construye para destruir la concepción, una concepción determinista de la tesis materialista, implica la reconstrucción del concepto de totalidad que le viene a Lukács, bueno, le viene a Marx de Hegel y a Hegel de Spinoza, ¿no? La categoría totalidad no es el punto de llegar al materialismo histórico, sino su punto de partida. Es a partir de que se conciba la realidad como totalidad concreta que se construye todo lo demás. Para reconstruir la noción de totalidad, Lukács refiere cómo en Marx hay una preeminencia de las tendencias procesuales sobre los hechos en cuanto a su calidad ontológica y epistemológica. Es decir, el hecho no importa, ¿no? Lo que importa es el proceso. Dado que todo es devenir histórico, las cosas y los hechos son momentos de una transformación, de forma que la tendencia del proceso es más real que el hecho aislado. Una cita breve dice, esta doctrina de la realidad considera las tendencias que se imponen en el conjunto del desarrollo más reales que los hechos empíricos. Para Lukács,
Toda concepción teórica que parta de la noción de que el conocimiento de hechos es objetivo y que esos hechos están dados como algo fijo y verdadero, es cómplice del modo de producción capitalista. Pues en sus supuestos acepta de forma acrítica el marco referencial en el cual ocurren esos hechos, como si fuera algo neutro y natural. Básicamente cae en el problema de naturalizar los hechos. Me salto una cita que fundamenta eso. Los procesos son reales en la medida en la que se comprende su múltiple determinación. Los hechos, al contrario, son abstractos en tanto se les considera como hechos, es decir, como algo extraído del contexto y el proceso que les da sentido y concreción. Los hechos serán en este sentido abstracciones que no refieren a lo real. Porque como dice Marx, lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones. Por tanto, unidad de lo diverso, ¿no? Un hecho aislado no muestra la realidad, muestra una abstracción fetichizada de la realidad. Por ello, o sea, vamos a decir, hay que tener cuidado con las cifras, ¿no? Con los números, con las fechas, con, digamos, con este reclamo de preeminencia que tiene el hecho en los discursos del conocer, ¿no? Son fetiches, todos los hechos son fetiches, como las mercancías. Por eso Lukács afirma que el conocimiento de los hechos no es posible como conocimiento de la realidad, más que en ese contexto que articula los hechos individuales de la vida social en una totalidad, como momentos del desarrollo social. Este conocimiento parte de las determinaciones naturales, inmediatas, puras, simples en el mundo capitalista, para avanzar desde ellas hasta el conocimiento de la realidad concreta como reproducción intelectual de la realidad. Esa totalidad concreta no está en modo alguno inmediatamente dada al pensamiento. Lo concreto es concreto, dice Marx, porque es la, etcétera. Bien, fin de cita. La totalidad concreta, como es evidente, no se presenta inmediatamente al pensamiento. Si lo hiciese, la ciencia sería absolutamente superflua. O sea, si, digamos, fuéramos capaces de captar la totalidad concreta, todas las relaciones que implican los procesos vivos que están sucediendo en el mundo, ¿para qué producimos ciencia? Que es una forma de aproximarnos a esa realidad compleja. Para considerar la realidad, no se puede partir de un hecho aislado. Se le tiene que concebir dialécticamente, es decir, en relación con el todo, construido como significante o dotado de sentido por la matriz de la estructura económica de la sociedad, referida al modo de producción capitalista, en qué momento, en qué relación social se inserta, ¿no? El todo, dice Lukács, no es meramente el conjunto de todos los hechos. La noción de totalidad en este sentido no sería aditiva, en el sentido de que la adición de los hechos resulta en una cosa fija e inmutable, y la realidad no es una cosa. El concepto de totalidad, en cambio, implica la interacción de los hechos en una matriz de significado. Es decir, la totalidad no es algo dado, sino algo que se produce. Esto quiere decir que no es necesario conocer la totalidad de los hechos para hablar de la realidad, cual es, por otro lado, imposible, sino por el contrario, si se entiende el principio de la relación entre las partes y el todo, es posible comprender cualquier hecho. De manera tal que la realidad es entendida como un todo, con estructura que se desarrolla y se va creando. Acá había insertado una cita que es particularmente clara de Karel Kozik, en donde Kozik, siguiendo a Lukács, explica el concepto de totalidad, pero me la voy a saltar, ¿no? La totalidad no puede ser comprendida como una abstracción de las partes, sino que la totalidad se crea en la interacción de las partes, ¿no? Bien. Si bien el método podría parecer en primera instancia opuesto al acercamiento a la realidad, constituye el método para percibirla verdaderamente. Vamos a decir,
intuitivamente parece que nos alejamos de la realidad a través del método dialéctico, porque, digamos, en la pseudo-concreción, como diría Kozik, te fijas en los hechos, en los datos, en los números, etcétera. Parece que ahí estás de la forma más inmediata en contacto con la realidad. Como sobre eso, Lukács va a decir, cito, esta consideración dialéctica de la totalidad que tanto se aleja aparentemente de la realidad inmediata que la realidad parece tan científicamente construida, es el único método que permite reproducir y captar intelectualmente la realidad. La totalidad concreta es, pues, la categoría propiamente dicha de la realidad. Fin de cita. La postura epistemológica, digamos, con implicaciones políticas, de la dialéctica materialista, afirma que la consideración aislada de los objetos, hechos, eventos y otros particulares no consigue dar un solo paso hacia el conocimiento de la realidad social. La forma en que la consideración dialéctica logra rebasar ese límite es poniendo la consideración del objeto en relación al todo. En ese sentido, destruye su consideración como algo inmutable o dado y lo construye relacionalmente. Solo cuando se lo entiende relacionalmente o en relación al todo se comprende la esencia del objeto en particular. Lukács cita a Marx para establecer ese punto, es otra cita a los Grundrisse, ¿no? Dice Marx, un negro es un negro. Solo en determinadas circunstancias se convierte en un esclavo. Una máquina de hilar algodón es una máquina de hilar algodón. Solo en determinadas circunstancias se convierte en capital. Arrancada de esas circunstancias es tan escasamente capital como el oro por sí mismo, dinero. Fin de cita. Para Lukács, solo ese método de considerar la parte en relación a la totalidad y así entender el lugar y por tanto la función de la parte con respecto a la totalidad determinada en la que interactúa, permite entender la realidad como acaecer social. ¿No? Solo a partir de la dialéctica podemos entender que la realidad es producto. La realidad es un producto de las partes interactuantes. Al mismo tiempo que la realidad dota de sentido y lugar a las partes que interactúan. Lo que esta consideración quiere decir es que las cosas, los hechos, los eventos no están dados. Es decir, no tienen una significación supra o más allá de la constelación de relaciones en las que están inmersas. Su sentido está construido por la relación que se tenga con ellas. De manera que, si se altera la relación con la cosa cambia y el sujeto cambia. De tal modo que la realidad social es acaecer, dice Lukács. Es decir, es producida por el conjunto de las relaciones sociales. Son estas las que construyen el sentido y la realidad de lo real. Es en este sentido que la teoría del conocimiento, la dialéctica materialista, no es meramente una teoría del conocimiento, sino que más bien es, como la llama Jameson, una unidad de la teoría y la práctica. Es a partir de la noción dialéctica de la realidad como totalidad concreta que la teoría puede ser vehículo de la transformación de la misma realidad. Pero me voy a saltar otra cita. Siento que me estoy tardando mucho. Voy a apurarme para terminar. Bueno, esa cita no me la puedo saltar. Perdón. Una última cita. ¿Cuánto tiempo? Solo en este contexto puede remitir más allá de lo meramente teórico y convertirse en una cuestión de la práctica, el punto de partida del materialismo histórico. No es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino que a la inversa, su ser social determina su conciencia. Pues solo en ese punto, cuando el núcleo del ser se ha revelado como acaecer social, puede aparecer el ser como producto, hasta ahora, por supuesto, inconsciente de la actividad humana, y esa actividad misma, a su vez, como elemento decisivo de la transformación del ser. Lo que podemos ver en esa cita es una intervención directa sobre la tesis materialista de Marx. O sea, se mete en el núcleo de la tesis para invertir su sentido, ¿no? Como siempre lo habíamos leído, es el ser social determina la conciencia, pero lo que está diciendo, ok, va, perfecto, gracias. Lo que está diciendo ahora Lukács es al revés. Solo en ciertos momentos la conciencia puede intervenir en la base para transformarla. Como epílogo a este argumento, Lukács comenta la primera tesis sobre Feuerbach
como condensación de la totalidad del mismo. Dice así la cita: la exigencia de Marx de entender la sensibilidad, el objeto, la realidad como actividad sensible humana significa una toma de conciencia del hombre acerca de sí mismo como ser social, acerca del hombre como sujeto y simultáneamente objeto del acontecer histórico-social. Fin de cita. Ya estoy terminando, ¿eh? Así pues, queda patente en qué sentido la historia, la configuración histórico actual del modo de producción capitalista es producto nuestro y por tanto producto de nuestra acción. Si ese es el caso, entonces es transformable. Es una cita y se rompe así el dilema de los materialistas que solo pueden concebir como acciones nuestras las que son conscientes. Las otras, las irracionales, son para ellos inaccesibles y cósicas, no son transformables. Solo ven en la realidad en la historia una realidad que nos influencia por obra de leyes ajenas a nosotros. La noción de Lucas de totalidad no es popular el día de hoy. Hoy se rinde culto a la fragmentación de la realidad, a la imposibilidad de concebirla sistemáticamente. Si somos consecuentes con el método dialéctico que se ha expuesto acá, tenemos que asumir que esa reacción de la teoría tiene que ver con un proceso material en la realidad. O sea, no es gratuita. Digamos, las modas de la fragmentación no son gratuitas. Tiene que ver con que la realidad efectivamente propone una fragmentación teórica, política, la conciencia, etc. Es decir, que la fragmentación propiciada por la teoría social tiene su base material en la realidad. En el momento actual de la acumulación capitalista se estructuran las relaciones sociales y los procesos de reproducción del capital de una manera deslocalizada, fragmentaria, líquida, móvil. Las viejas identidades familiares, culturales, nacionales, lingüísticas, incluso las de clase, se presentan como fragmentadas entre múltiples motivos, entre otros múltiples motivos por el proceso de globalización del capital y de los flujos migratorios de fuerza de trabajo y o guerra aunados. Las identidades están fragmentadas. La terciarización o el llamado outsourcing ha logrado fragmentar al proletariado en el sentido estrictamente marxista de propietarios de fuerza de trabajo. De una forma nunca antes vista, hay desigualdades socioeconómicas intraclase social, ¿eh? Que para Marx las desigualdades socioeconómicas no constituyen distinciones de clase, ¿no? Fortísima, ¿no? Vamos a decir, podemos encontrar asalariados de lujos en empresas multinacionales, vendedores por teléfono en call centers. Te vamos a decir, el proletariado estalló en 1000 pedacitos, ¿no? La contradicción entre fuerza de trabajo y capital desplegada como acumulación del capital en el momento actual de desarrollo ha seguido su tendencia de convertir a cada vez mayores sectores de la población en superfluos y dispensables, de manera que no se pueden conceptualizar ni siquiera como ejército industrial de reserva. Es a todas luces evidente que la inmediatez empírica invita a abandonar una noción sistémica de la realidad, o bien a rechazar la concepción de la realidad como totalidad concreta. Pero es justamente a ello a lo que en este trabajo nos aferramos. Hay que regresar a una concepción tal para sacar a la teoría de la complicidad fragmentadora de la realidad que lleva a cabo el capitalismo, porque hay un mismo patrón de acumulación que explica la fragmentación de la realidad. Es la misma lógica capitalista, desplegada y actualizada, la que explica el proceso. La fragmentación de la realidad es, pues, producto de la totalidad del sistema capitalista. Frente a ello, pienso que la noción de totalidad es importante por cuanto en ella se juega la posibilidad de la transformación radical del mundo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Sergio, por tu exposición, siempre muy entusiasmante poder escucharte. Ahora vamos a pasar con